Buenos días, profesor. Soy el alumno Miguel Alejandro Mata Gallegos. En esta ocasión haré la presentación, explicación y demostración de la práctica 3 llamada Puerto C con puertas básicas. Lo que haremos en esta práctica es presentar, explicar y demostrar, como acabo de decir, las compuertas básicas en el código. Dichas compuertas básicas son la OR, la AND, la SHOR y la NOT, configurando el puerto C como salida y el puerto B como entrada. Nuevamente, el código es parecido a las prácticas anteriores, la práctica 1 y 2, a excepción de la última línea, donde la escribiremos con puertas básicas nuevamente. Ahora pasamos con la explicación del código en micro C. Empezamos con el bot main. Lo primero que tenemos, como en todo código, es la función bot main, la cual representa el punto de inicio de ejecución del código. Esta función es esencial en todo código y proyecto nuevo. Sin esta función, simplemente el programa no responderá. Pasamos con Ansel y Angel. Estos registros configuran los pines, ya sea como digitales y analógicos. En este caso los configuramos como digitales a propósito de la práctica. Ya sabemos que con el 0 lógico configuramos los digitales y con 1 lógico los analógicos. Port B y port C. Ahora pasamos con esos. Después del registro tenemos el registro port, el cual su función es simplemente de lectura. Es decir, lee el estado lógico en el que se encuentran los pines del puerto correspondiente, analizando así los puertos B y C respectivamente. Pasamos con el tris B y el tris C. Ahora tenemos el registro tris, que como sabemos configura los pines de un puerto como entrada o salida, siendo 0 lógico salida y 1 lógico como entrada. Por propósitos de la práctica, la necesitaremos configurar en el puerto B como entrada, puesto que ahí tenemos los mini interruptores que nos permitirán ingresar los valores o estados lógicos. Para esto configuramos el sistema hexadecimal, el puerto B, para que sus pines se encuentren en estado alto. Para entenderlo de una mejor manera, si pasamos del sistema hexadecimal al sistema binario, obtendría 8 unos, configurando así cada pin del puerto B como entrada. Similar para el puerto C, pero en este caso lo configuramos como salida nuevamente en sistema hexadecimal, que si pasamos a base binario obtendremos algo parecido como 8 ceros, en vez de 8 unos, 8 ceros, configurando cada pin como salida. Pasamos con el while, donde aplicamos un ciclo sin fin dentro de los paréntesis. Sabemos pues que en esta instrucción es una estructura de control repetitiva que no se cancelará a menos que una instrucción que se le encuentre de los corchetes de esta instrucción sea falsa. Pasamos con el port C, que es igual a port B. Por último tenemos la instrucción más importante dentro de nuestro código de esta práctica. Antes que nada veremos que en la parte inferior tenemos unos comentarios de ayuda, los cuales son los distintos operadores lógicos que usaremos en esta práctica. Dichos operadores lógicos se representan como distintos símbolos. Estos símbolos los podemos encontrar aquí en micro C, en la barra superior del apartado de ayuda. Dentro de este apartado seleccionamos la opción de índice y damos doble clic al primer símbolo que se nos muestra. Ya podemos observar los distintos operadores lógicos con sus respectivos símbolos y una pequeña descripción. Dicho esto, regresamos al código donde el operador lógico utilizado en esta práctica es OR, y a diferencia de las veces anteriores que denotábamos los pines del puerto B en sistema hexadecimal, ahora lo haremos en sistema binario para una mejor comprensión y explicación de dichos operadores lógicos. Tenemos pues en un sistema binario 4 estados lógicos en alto y 4 en bajo de los 8 pines del puerto B, siendo el estado lógico alto 1 y el estado lógico bajo 0. Esto para la demostración de la tabla de verdad que cada uno de los operadores lógicos. Pasamos con la demostración en Proteus. Ya que estamos aquí en la aplicación del programa de Proteus, utilizaremos los siguientes componentes electrónicos. Vamos a utilizar el microcontrolador PIC16F887, un set de 8 LEDs conectados a 8 resistencias de 330 ohms cada uno y 8 mini interruptores. Iniciando el circuito podemos observar que se le encienden algunos LEDs, que son los que configuramos en el estado alto en el código del micro C. Por ejemplo, el primer LED de derecha a izquierda está encendido puesto que el código, el primer dígito de la derecha a la izquierda, está en estado alto o 1. El segundo LED está apagado puesto que en el código
está en estado bajo y así sucesivamente. Observemos ahora la tabla de verdad de la compuerta OR, donde observando dicha tabla vemos que da conclusión de salida alta cuando cualquiera de las entradas sea alta. Es decir, el LED se encenderá siempre y cuando cualquiera de las entradas esté en alta. Ahora, ¿cuáles son estas entradas? Las entradas son, número 1, el código en micro C y número 2, los interruptores. Ahora, esto nos quiere decir que en el primer LED está encendido, puesto que una entrada de dicho LED, en este caso el código, está en estado alto o 1 lógico. El segundo LED está apagado porque ni en el código ni en los interruptores se encuentra en estado alto, y basta con que en una de estas dos entradas esté en estado alto para que el LED encienda. Encendemos el interruptor 2 y el segundo LED encenderá, corroborando así la tabla de verdad de dicha compuerta lógica. No pasa nada si activamos un interruptor de un pin donde el LED ya esté encendido, puesto que en una sola entrada basta para que el LED encienda, y con las dos entradas en estado alto también permanecerá encendido el LED, como nos indica su tabla de verdad. Ahora usaremos otra compuerta lógica para comprender mejor esto. Usaremos el operador NOT, copiamos el código del operador que tenemos en el apartado de ayuda y lo reemplazamos por el que tenemos en el código. Ahora vemos que ya no tenemos los 8 dígitos como el ejemplo pasado. Esto puesto que si vamos a la tabla de verdad de la compuerta NOT, solo se nos muestra una entrada, así que solo podemos tener los interruptores o los 8 dígitos en el código. En esta ocasión usaremos los interruptores, puesto que es el más sencillo de manejar y visualizar. Observando la tabla de verdad de la compuerta NOT, llegamos a la conclusión de que es una negación a lo que tengamos en la entrada. Es decir, si tenemos un estado bajo en los interruptores, tendremos un estado alto en el LED encendiéndose. Ahora hará lo contrario a lo que entreguemos en el puerto B. Vayamos ahora al circuito y démosle play. Veremos que con los interruptores apagados o en estado bajo se encienden todos los LEDs pasando a estado alto, corroborando así la negación. Si yo enciendo el tercer interruptor, se apagará el tercer LED. Con esto corroboramos las tablas de verdad, que son de gran ayuda para cada uno de los operadores lógicos. Y hasta aquí mi práctica de la demostración de los puertos C de compuertas básicas. Gracias.